del versículo número 1 al 11, que dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga de mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y el siguiente pasaje, segunda de Corintios 5:17, dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Buenos días, ¿cómo están? Primeramente ver si me hacen señas, si se escucha bien. Ya me quedo tranquilo. Estoy con el celular hoy, así que si se escucha bien, perfecto. Bueno, esta mañana, por la gracia del Señor, podemos compartir un pensamiento, lo que el Señor puso en nuestros corazones. Y me llevaba a pensar en esto, ¿no? De la experiencia de Simón Pedro que tuvo con el Señor Jesucristo, con el encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor me llevó a este pasaje de la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 5, como leía Ariel, del 1 al 11. Es muy, muy profundo el pasaje, solamente hacer un repaso de poder compartir lo que el Señor dejó en mi corazón. Dice el versículo 1 al versículo 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Para poder entender un poquito y poder meternos en ese momento, ¿no? Por lo que pude averiguar, investigar, leer un poquito. Lo que estaba hablando acá Lucas en el capítulo 5, versículo 1, ya el Señor ya lleva aproximadamente un año de su ministerio, desde que comenzó su ministerio. Y el lago de Genesaret es el mar de Galilea. Y ya el Señor ya tenía fama, ya la gente lo seguía, por eso dice que el Señor iba caminando sobre la orilla del lago y ya seguramente lo veían al Señor y ya todos querían escuchar de la palabra del Señor. Por eso dice que el gentío se agolpaba. Entonces dice que el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores descendidos de ella lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco.
El Señor se pone a predicar, ve la multitud y entra en una de las barcas. Y ver esto es ver también la similitud que tiene con nuestras vidas, ¿no? La experiencia que tuvimos con el Señor. Y el Señor, en el versículo 2, dice que vio dos barcas y vemos que el Señor ya tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Y como vio esas barcas también, un día nos vio a nosotros. Y el Señor entra en una de aquellas barcas que era de Simón. Y yo miraba acá y decía que cómo tan así se va a entrar a la barca sin pedir permiso, pero averiguando y estudiando un poquito y viendo algunos estudios, escuchando algunos estudios, Pedro ya conocía al Señor. Dice que en Juan 1 dice que ya su hermano Andrés le dijo, hemos hallado al Cristo. Y ya Pedro sabía de la vida del Señor, sabía del Señor. Así que no era que el Señor eligió al azar y se metió en la barca. Pedro ya lo conocía al Señor. Seguramente habrá presenciado Pedro en las bodas cuando convirtió el agua en vino, porque dice la Escritura que estaban con sus discípulos. Y seguramente Pedro puede haber sido uno de esos discípulos que presenció eso. En el capítulo 4 podemos ver de Lucas que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. También que a un año de su ministerio el Señor hizo muchas sanaciones, muchas curaciones, muchos milagros. Y Pedro ya conocía del Señor. Y acá vemos que ve la barca y se sube a la barca y le ruega a Pedro. Le dice que apartarse la barca para poder enseñar. Y el Señor se pone a enseñar. Y si podemos ver el cuadro, ver a estos pescadores que habían descendido de la barca y estaban lavando sus redes. Y como vamos a ver un poquito más adelante, habían estado trabajando durante toda la noche. Y poder ver esto, ¿no? El contexto de esto, ¿no? Ver a Pedro lavando las redes después de una jornada. Y sin duda que uno termina de trabajar y ya llega cansado, a lo mejor con sueño, con hambre. Y ahí vemos a Pedro que queriendo ya preparar todo, porque esa era la vida de él, de eso vivía él, esa es su profesión, lavar las redes, dejar todo limpio, dejar todo preparado, mirar la hora y decir, bueno, un ratito más ya me voy a descansar, voy a comer algo, a la noche tengo que volver otra vez a comenzar nuestra labor, porque ellos no pescaban por hobby, ellos pescaban para el sustento de su familia, de su economía, era su vida, era todo para Pedro, la pesca. Pero el Señor aparece y le dice, se mete en la barca y le dice, por favor, apártame la barca para poder hablar la palabra de Dios, para poder enseñar. Y podemos ver allá a Pedro, ¿no? ¿Qué iba a decir Pedro? Y Pedro habrá dicho, estoy cansado, pero Pedro accedió. Y el Señor enseña. Y no sabemos cuánto tiempo enseñó. El Señor no tiene apuro. Escuchaba un predicador que decía, los peces pueden esperar. Y ese es el Señor. Y el Señor habla a la multitud y enseña a la multitud. Y ya podemos ver ese cuadro, ¿no? Pedro lavando las redes ahí, escuchando, preparando todo y escuchando. Y habrá dicho, bueno, ahora termina la predicación, a descansar, me voy a mi casa, ya está. Pero en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y un día el Señor vino a nuestras vidas y pensaba en esto, ¿no? Pedro ya había escuchado del Señor, había escuchado de los milagros, había visto, pero él estaba nuevamente en su tarea, ¿no? Y nosotros, en nuestra vida, ¿cuántas veces, no? Escuchamos la palabra, escuchamos, pero ahora el Señor vio esas barcas, vio nuestra vida y se metió en nuestras barcas. Y le dice a Pedro, boga mar adentro. En otras traducciones dice, vamos a agua más profunda. Jorge,
Vamos a la profundidad de las aguas. Vamos allá a lo profundo del lago. Y el Señor tiene un propósito. Sin duda que tiene un propósito para nosotros. Porque nos lleva, como a Pedro, a aguas profundas. No nos deja en la orilla, en lo cómodo, en lo de cada día. No, vamos hacia las profundidades, hacia el centro del lago. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y esto es maravilloso, ¿no? El versículo 5 dice, Pedro le dice, Maestro. Y esta palabrita no le dice Señor, le dice Maestro. Maestro, con todo respeto. Y ya no podemos pensar, conociendo el carácter de Pedro, ¿no? ¿Qué habrá pasado por su mente, no? Pedro, siendo un pescador profesional, le dice, te hemos escuchado, nos has enseñado con palabra, has enseñado la palabra de Dios, es un maestro de la palabra de Dios, pero de pesca, Señor, de pesca, maestro, yo soy pescador profesional. Toda la vida, esto es mi vida, soy pescador profesional. Mi padre es pescador, mi abuelo fue pescador. ¿Qué puedes saber vos de barco, de pesca? A lo sumo de barco, porque eres carpintero. Los carpinteros lo que más pueden hacer es a barco. Te reconozco que enseñas la palabra, que eres... ¿Y cuántas veces al Señor le dijimos, Señor, hasta ahí nomás? Yo voy a la iglesia, voy a las reuniones, escucho, pero mi vida, yo conozco mi vida, yo soy profesional en mi vida, yo sé de mi trabajo, sé de mi familia, sé de mis proyectos, sé lo que tengo que hacer. Tú eres maestro. Y después pensaba, ¿no? De vuelta tenemos que ir. De vuelta tenemos que ir a pescar. ¿No ves que recién terminamos de lavar las redes? No hemos pescado nada. Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y nada hemos pescado. No eran solamente 2 barcas, muchas barcas, porque la economía de Israel era, sin duda, era el mar de Galilea. Y yo me imagino, maestro, todos nos están mirando, todos vieron nuestro fracaso, estamos lavando las redes, no hemos pescado nada. Y tú nos dices, boga mar adentro. Tú nos dices, vamos, intentarlo de vuelta. Es de día, por lo que es averiguado y más o menos la zona de cómo se pescan, ellos pescaban de noche porque el pescado a la noche sale a comer y en el día el sol es muy fuerte y busca las profundidades para estar al resguardo del sol. Y podemos ver acá, Pedro, pensándolo, diría, maestro, no conoces nada de pesca. Se pesca de noche acá y es de día y encima todos nos miran. Y pensaba, ¿no? Yo trabajo en una estación de servicio y tengo contacto con los pescadores, ¿no? Y cuando viene un barco lleno de langostinos, vienen pero con el ego allá arriba, con el orgullo de haber pescado, y aquel que no pescó nada, no saben la desilusión, porque ahí va toda su economía, todo su proyecto, sacando cuentas. Y acá Pedro dice, nada hemos pescado. Y tú nos pides que vayamos de nuevo. ¿Pero qué hay de diferente? Son las mismas redes, en la misma barca, son las mismas personas, es el mismo lago. ¿Qué hay de diferente? Pero ahora va el Señor con ellos. Esa es la diferencia. Y esto me encantó. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra. Y el Señor un día nos dijo, ve hacia aguas profundas. Y nosotros le podemos decir, Señor, mi vida es un fracaso. Señor,
lo intenté todo. Mas en tu palabra echaré la red. Tomar la decisión. Qué lindo, ¿no? Y eso me llevaba, acompáñenme por favor a Juan 3:16, un pasaje muy, muy conocido, pero qué bien nos hace pasar por este pasaje. Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la acción más grande que ha dado a su Hijo, el regalo más grande, para que todo aquel que en él cree. La cosa más sencilla que podemos hacer, creer en él. Creer en él. Un día el Señor nos dijo, y pudimos tomar esa decisión de creer en él. Y acá Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Y un día tomamos una decisión de creer en el Señor. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Podemos ver en el versículo 2, lavaban sus redes, fracaso. Versículo 6, abundancia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no dijo, ¡wow! ¡Cuánto pescado! No sacó la calculadora y dijo, ahora sí, el préstamo que tenía, la casa, o una barca nueva. No fue y lo abrazó y le dijo, ahora esto cambió todo. No, le dijo, apártate, 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 Señor. ¿Qué pasó? Porque soy hombre pecador. Pudo ver en la persona del Señor Jesucristo que había algo diferente, que no era como cualquier persona. Pudo ver a Dios. A Dios. Y no era solamente por la pesca, sino por lo que había pasado. Por lo que había pasado. Pedro descubrió que no lo sabía todo, como un día nosotros también descubrimos, no somos diferentes a Pedro. Descubrimos que nosotros no sabíamos todo. Dios tiene el control de todas las cosas, Dios sabe todas las cosas. Pero dijo, no lo abrazó, le dijo, apártate, porque soy hombre pecador, convicción de pecado. Versículo 9, porque la pesca que habían hecho, viendo esto Simón Pedro, versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por las pescas que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el Señor un día nos dijo, no temas, boga mar adentro, vamos a aguas profundas. Señor, todo lo he probado, todo lo he hecho con mis capacidades, mas en tu palabra echaré la red. Y un día pudimos ver el señorío. Y fíjese que en el versículo 8 no le dice maestro, ya le dice Señor. Señor, le dice. Reconoce el señorío. Y el Señor nos dice, no temas. No temas, Pedro, no temas, Jorge. Porque ella pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, y cuando dejaron
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Qué maravilloso, ¿no? Poder ver en este pasaje la experiencia de Pedro con el Señor y de ver la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Que no ha sido muy, muy diferente. Algunos el más, otros el menos. Pero un día tocamos fondo y el Señor vino a nuestra barca, se subió a nuestra barca vacía y Él tomó el control de nuestra barca, de nuestra vida. Y ahí ya la vida de Pedro cambió. Segunda de Corintios, como nos leía Ariel, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo que me llevaba a pensar hoy en la Santa Cena. De modo que si alguno está en Cristo, nos habla de posición. Somos nueva criatura porque estamos en Cristo. No por hacer cosas, no por hacer esto o aquello, sino porque estamos en Cristo. En Cristo. Romanos 8.1. Un pasaje, Romanos 8.1. El Señor Jesús le dijo, no temas. Pedro dijo, apártate de mí porque soy pecador. El Señor Jesús le dijo, no temas. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hoy podemos estar aquí celebrando porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y esta mañana celebrar la Santa Cena y ya no estamos tristes, no estamos cansados, no estamos fracasados. Ahora podemos perdonar, ahora podemos dejar de lado el odio porque estamos en Cristo, porque somos nueva criatura. En Cristo. Y podemos contemplar en esta mañana aquel que cambió nuestras vidas. Como dice Pablo en la carta a los filipenses. Acompáñenme, Filipenses, capítulo 2. Contemplar a Cristo, como Pablo nos muestra en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No temas, le dijo a Pedro. Un día nos dijo a nosotros, no temas. Él pagó. Él pagó por el pecado de cada uno de nosotros. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Que hoy esta mañana podamos contemplar la gloria del Señor. Que todo nuestro ser pueda centrarse en la persona de Cristo. Aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que se humilló. Aquel que siendo rico se hizo pobre por cada uno de nosotros. Que esta mañana podamos
contemplar a Cristo. El Señor bendiga su palabra.